Buenas y bienvenidas a Lo que no me contaron. Os voy a poner en contexto. Hoy traigo un tema nuevo, un tema del progreso, del primer mundo. Para las que no hayáis visto el primer vídeo de presentación del canal, ahí explicaba que he estudiado psicología, que tengo un máster y que actualmente estoy trabajando como investigadora y psicoterapeuta y que además estoy haciendo mi tesis doctoral, siendo mi línea de investigación principal el papel del trauma psicológico en el trastorno mental grave. Qué rimbombante todo. Todavía me queda un ratito para acabarla, pero ya os comentaré cuando me vaya quedando menos. Que atenta, en el vídeo de presentación del canal digo que soy psicóloga, asumiendo que mi profesión es mi identidad. Esto es otro vídeo, me lo apunto. ¿Por qué os cuento esto? Porque se supone que yo sé de trauma psicológico por lo menos más que una gran proporción de la población, tanto a nivel teórico, práctico y sobre todo acerca de cómo abordarlo. Entonces se supone que yo soy una de esas personas que os tiene que explicar qué es el trauma psicológico y todo lo relacionado con ello. Cuando comencé este canal, muchas personas de mi alrededor me sugirieron que hablara sobre trauma en redes sociales y en mis vídeos. ¿Qué es un trauma? ¿Qué debes hacer si has vivido un evento traumático? ¿Qué tratamientos son los que funcionan? ¿Cómo puedes sanar? Y está claro, obviamente, que a la gente le encanta el morbo y sobre todo si contiene la palabra trauma. Y oye, yo pensé, ¿por qué no? Y entonces me puse a escribir. Cogí los textos más importantes que se había hecho en el campo, los escritos de los autores más influyentes, e intenté escribir unos guiones que se pudieran entender. Porque, hija, la academia, como siempre, tan excluyente, priva de conocimiento y compresión a las personas más interesadas en ella. Cuando acabé estos guiones, me sentía bien, me sentía realizada, como si esta información fuera a salvar el mundo de la ignorancia. Pero no me animaba a grabarlos, y no sabía por qué. Algo faltaba, algo fallaba. Algo se me estaba escapando, pero ¿no era yo la experta en trauma? ¿No era yo la que controlaba perfectamente lo que estaba diciendo? ¿No era yo la que os iba a explicar a vosotras lo que os pasaba? Ya venía indagando sobre divulgación en redes en torno a la salud mental y el trauma psicológico. Y algo no me estaba gustando, pero es que no sabía realmente qué es lo que era. Y de repente me di cuenta y entendí por qué no quiero hablaros sobre trauma psicológico. Así que, sin darle más vueltas, y sin ninguna intención paternalista, y sígueme, dale a la campanita y así te enteras del siguiente, hoy hablaremos sobre por qué no os hablo sobre trauma psicológico. Vamos allá. Para entender de lo que os hablaré en este vídeo, tenemos que tener unas nociones mínimas de lo que es un trauma psicológico, así que vamos a dejarlo claro desde el principio. Vamos a empezar con lo más básico, su definición. Un trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante e inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de una persona, generando secuelas psicológicas, emocionales y físicas. Paramos aquí. ¿Por qué es inevitable? Porque puede ser, por un lado, un suceso impuesto, no ha habido ninguna manera de escapar de él, ni de evitarlo, o porque puede que no hayamos tenido recursos suficientes para poder hacerle frente. Esto de no haber tenido recursos suficientes para no hacerle frente no significa que no hayamos hecho lo suficiente, ni tiene que ver con no haber hecho todo lo posible, ni pretende señalar a nadie. Significa que la situación era demasiado impactante para nuestro organismo y que, como es absolutamente natural, nos ha sobrepasado. ¿Por qué sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de una persona? Porque la persona que lo ha vivido no ha tenido la opción de utilizar ningún recurso para impedir la situación. Y esto ha dañado en consecuencia su equilibrio interno. Entonces, cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, frente a una situación tan estresante, los recuerdos ligados a estas experiencias no pueden transformarse en experiencias neutras. El miedo se convierte en una fobia al recuerdo de esta experiencia, que impide la integración del evento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos, apartándolos de la consciencia y los organiza en percepciones visuales, quejas corporales y conductuales. De ahí las secuelas que comentaba que deja el trauma. ¿Que por qué no puede transformarse en una experiencia neutra? Porque los componentes de la experiencia se fragmentan y sucede la disociación. Estos fragmentos de la experiencia pueden ser emocionales, corporales, sensoriales y cognitivos. Es como si esta experiencia no se hubiera podido integrar en el flujo de nuestras vidas, por lo impactante que ha sido, como hemos dicho, a todos los niveles. Entonces, el trauma genera una reorganización en la manera que tiene nuestra mente y nuestro cerebro de manejar lo que percibimos. No solo cambia cómo y en qué pensamos,
sino que también cambia nuestra propia capacidad de pensar. Y ahora que esto nos ha quedado claro, voy a daros unas referencias que en mi opinión son las más importantes para entender el trauma psicológico y todos los conceptos que lo rodean. Referencia número 1. Pierre Janet. Hace más de 130 años, Pierre Janet publicó su tesis L'automatisme psychologique, el primer trabajo en el que analizaba cómo la mente procesa estas experiencias traumáticas y también presentaba el método catártico como un método para la sanación. Creía que las emociones más efusivas pueden interferir en las conductas y en las acciones y que si no se procesan de manera adecuada puede suceder esta fragmentación de la que hablábamos, como si la experiencia realmente no se pudiera digerir. En ese momento, las consecuencias traumáticas se trataban como neurosis, y él fue uno de los primeros en entender el concepto de trauma de una manera mucho más integrativa. Referencia número 2. El estudio de Kessler. En 1995, Kessler y compañía realizaron un estudio en Estados Unidos en el que pretendían analizar el índice de trastorno de estrés postraumático, que esto sería la máxima expresión clínica de las secuelas de un evento traumático, usando datos epidemiológicos de la población general. Tuvieron en cuenta variables como el índice de mortalidad, la tipología de trauma más prevalente y las comorbilidades con otros trastornos psiquiátricos, que esto significa la presencia de otros trastornos a la vez que el trastorno de estrés postraumático. Encontraron que la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en la población general era del 7,8%. Más elevado siempre en mujeres, y siendo los traumas sufridos más típicos en hombres la exposición a zonas de guerra y de las mujeres el acoso sexual y las violaciones. Encontraron además que el trastorno de estrés postraumático estaba muy asociado a padecer otro trastorno mental grave, conocido como tal. De ahí la razón de ser de mi campo de investigación. Referencia número 3. El estudio ACE, que ACE corresponde a las siglas en inglés Adverse Childhood Experience, experiencias infantiles adversas. Este estudio fue desarrollado por el Dr. Felitti y compañía, también en Estados Unidos, en 1985, con el objetivo de describir la relación a largo plazo entre las experiencias adversas infantiles y los problemas sanitarios más prevalentes de la época. Se evaluaron un total de 13.949 sujetos y encontraron que más de la mitad había sufrido un mínimo de 2 sucesos adversos a lo largo de la infancia. Los datos demostraron una fuerte asociación entre la exposición al abuso o a la disfunción en el hogar durante la infancia y otros múltiples factores de riesgo para varias de las principales causas de muerte en la edad adulta. Además, muy importante, el hecho de haber estado expuesto a experiencias estresantes durante la infancia aumenta la probabilidad de exposición a más experiencias traumáticas a lo largo de la vida. Y estos resultados mostraron el gran impacto de las experiencias adversas durante la infancia y su carácter acumulativo. Referencia número 4. El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Es un must. Para mí es una de las referencias más importantes para entender qué es el trauma psicológico. Van der Kolk es un profesional con muchísimo bagaje en temas de trauma y sobre todo en investigación, y es que en este libro se nota. Habla del trauma desde todas las perspectivas posibles, desde la historia, la definición, la huella que deja el trauma, tratamientos posibles. Y dato curioso que aprendí sobre el trauma psicológico. Los veteranos americanos de Vietnam y sus neurosis de guerra nos ayudaron mucho a conocer la respuesta postraumática en el ser humano. Curioso, ¿no? Siendo la escuela del trauma mayormente americana. Tremendo negocio. Referencia número 5. No soy yo, de Anabel González. Este libro es una maravilla, de verdad. Explica de una manera súper divulgativa temas como el trauma, su funcionamiento, el trauma complejo, el apego, la disociación. Está dirigido a personas que lo han sufrido o que actualmente lo están sufriendo, para profesionales, para familiares y para todo el que tenga interés. Lo recomiendo 100% y se lee súper fácilmente. En todo mi camino académico, estas son las referencias que yo considero básicas para comprender y enmarcar el concepto de trauma psicológico, siempre con respaldo de la evidencia científica. Y aprovechando que menciono la evidencia científica, lanzaré algunas preguntas al aire. ¿Cuántas de vosotras creéis estar traumatizadas? ¿Cuántas culpáis a vuestras experiencias del pasado de todo lo que os pasa en el presente? ¿Cuántas no os habéis sentido escuchadas cuando habéis pedido ayuda profesional? Y de estas, ¿cuántas habéis buscado refugio, amparo y validación en las redes sociales? ¿Y a cuántas de vosotras os ha servido? ¿Y a cuántas de vosotras os ha generado más malestar? Os leo en comentarios. Si habéis contestado que sí a alguna de estas cuestiones, algo os ha resonado o simplemente queréis saber qué engañifa hay detrás de todo esto, quedaros conmigo a deconstruir el término trauma tal y como lo utilizamos en la sociedad posmoderna.
es importante que entendamos el concepto de trauma desde su estricta definición. Considero que debemos defender la definición original de trauma, porque si no, cae como otras en otra herramienta más de marketing neoliberal. Así que vamos a repensar cuándo y cómo utilizamos la palabra trauma. Comencemos por hacer la distinción en lo que es un trauma psicológico y lo que se considera un trastorno de estrés postraumático, TED o PTSD en inglés. Como he dicho antes, un trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante e inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de una persona. En cambio, el trastorno de estrés postraumático es el resultado de una exposición a un evento potencialmente traumático que genera síntomas intrusivos asociados al evento, como recuerdos o sueños angustiantes, conductas de evitación asociadas al evento, por ejemplo, evitar pasar por un lugar parecido o por el mismo lugar donde sucedió el acontecimiento traumático, alteraciones cognitivas asociadas al evento, como la amnesia o el distanciamiento no buscado, y una alteración de la activación, como el estar en constante estado de alerta y de hipervigilancia. Este conjunto de síntomas o constructos cognitivos causa un gran sufrimiento en las personas que lo padecen y puede estar acompañado por otros síntomas disociativos como la despersonalización y la desrealización, y a veces puede aparecer lo que se considera con expresión retardada. El malestar no aparece en el momento del suceso, justo seguido, sino que aparece al de un tiempo desencadenado por una situación del presente. Para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático es necesario que se cumplan los criterios que acabo de comentar. Si no se cumplen, no es un trastorno de estrés postraumático, pero puede que aún así los síntomas y las vivencias relacionadas con el evento puedan resultar muy molestas e interferir en nuestras vidas. Y hablando de diagnóstico, según las primeras ediciones del DSM, que de verdad, si no sabes lo que es el DSM, no sé qué narices haces, porque estoy todo el santo día pegando la chapa con lo mismo, te dejaré por aquí un vídeo donde lo vuelvo a explicar. La palabra trauma se utilizaba solamente para describir al agente físico que genera un daño físico, como por ejemplo un traumatismo cerebral. En cambio, en la revisión que se hizo en los 80 sobre el término, el manual reconoció el trastorno de estrés postraumático como el primer diagnóstico psiquiátrico que no era físico. El TEPT era causado por una experiencia extraordinaria y horrible, y los criterios que aseguraban el diagnóstico eran muy estrictos. Para tenerlo, el evento debía evocar síntomas significativos de distrés o de angustia y debían considerarse fuera de la experiencia humana. En el manual se enfatizaba que no se debían basar en la experiencia subjetiva del individuo, solo que debían ser eventos que perturbaran a la mayoría de las personas, como por ejemplo tortura o violaciones. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido no se consideraría algo traumático porque es algo que es esperable en la vida de toda persona. Pero en la época de los benditos 2000, el concepto trauma se extendió y se empezó a considerar cualquier experiencia individual, emocionalmente o físicamente dolorosa que causara efectos adversos en el funcionamiento mental, social o en el bienestar espiritual de una persona. Ya habréis notado que aquí la experiencia subjetiva se convierte en definitiva para considerar algo traumático o no. Así que entonces la palabra trauma se empezó a utilizar muchísimo más, y no solo por profesionales de la salud, sino también por terapeutas, clientes y por la población general, mediante frases como "me ha creado un trauma" o "estoy súper traumatizada". Así que dejemos claros algunos puntos. Haber sufrido un evento traumático no significa que tienes que padecer un trastorno de estrés postraumático. Las secuelas postraumáticas de un evento y su intensidad son las que he nombrado. Puede que la población general haya vivido alguna de estas experiencias sensoriales, pero puede que no sufran las secuelas con tanta intensidad. Además, existe un concepto llamado resiliencia, del que no soy para nada fan, pero también tiene que ver con nuestra capacidad para afrontar un evento traumático. Y la resiliencia no únicamente tiene que ser individual. Por ejemplo, el apoyo social es un agente que tiene mucha importancia a la hora de superar un evento traumático. Sobreutilizar el concepto trauma sobrepatologiza. Vamos, que enferma implícitamente a la que no está enferma. Así que estamos, una vez más, en lo mismo de siempre. Moraleja, ciñámonos a la definición y dejémonos de sobreetiquetaje. Como he comentado previamente, sufrir las secuelas de un trauma psicológico implica tener síntomas como intrusiones, flashbacks, despersonalización, y a menudo resultan muy incapacitantes. Si se va a tratar el tema, y sobre todo en redes sociales,
Y si se es completamente consciente de la envergadura del asunto, se hace uso de conceptos como el aviso de contenido, trigger warning, esto que aparece al principio de alguno de mis vídeos, porque de esta manera le avisamos al receptor del mensaje que lo que va a escuchar es potencialmente disparador y así puede elegir si quiere exponerse o no al contenido del mensaje, ya que este contenido puede desencadenar una vivencia traumática del pasado. Por ejemplo, aviso de contenido, abuso sexual. Puede que alguien crea que el aviso de contenido es una técnica para sobreproteger a la población a la hora de tratar situaciones socialmente injustas o duras de escuchar, pero creo que son muy útiles si realmente estamos exponiendo el contenido de una manera tan explícita. Igualmente, y según un debate que tuve recientemente sobre el tema, el uso de estos conceptos depende de su contexto. En redes sociales, muy necesario. En cambio, en el colegio y en la universidad, no, porque en mi opinión la educación debe ser cognitivamente incómoda. Por eso considero que tratar temas potencialmente desencadenantes, como estos, por profesionales de la salud, sin tomar ningún tipo de precaución al respecto, es totalmente iatrogénico, vamos, contraproducente. Eso sí, contraproducente para ti, no para ellos. Otra cosa es que las personas que divulguen sobre trauma en redes sociales no sean estrictamente conocedoras del asunto, ni a nivel científico, ni académico, ni práctico, vaya, y que tampoco entiendan la importancia del asunto, que esto lo hablaremos más adelante, pero os voy a dar un adelanto. Estoy hablando de los terapeutas holísticos, los terapeutas que no creen en etiquetas diagnósticas, pero que al mismo tiempo diagnostican a toda persona por internet usando listas y afirmaciones que solamente son verdaderas para ellos y para nadie más. Los terapeutas de trauma, amiga, están en las consultas, no están en las redes sociales. Vamos a ver, para que os hagáis una idea. He consultado los siguientes hashtags en Instagram y mirad con lo que me he encontrado. Un bombardeo de publicaciones relacionadas con términos como sanación, healing en inglés, PTSD, trastorno de estrés postraumático, y trauma healing, sanación del trauma. Además he encontrado publicaciones que pretenden resumir lo que implica estar traumatizado en simples listas de síntomas y lo que implica sanar, como si fueran test de la Superpop. ¿Cómo es posible que la ciencia intente constantemente huir de conceptos pseudovalidados y que nosotras como usuarias nos comamos con patatas y disfrutemos de todas estas listas que nos explican quiénes somos, qué nos pasa y hasta qué punto estamos o no traumatizados? No queremos que lo científicamente validado se convierta en otra especie de horóscopo autorreferencial, que de hecho esto me lleva a otro concepto, la profecía autocumplida. Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. El hecho de que el lenguaje terapéutico y de la salud mental se acerque a la población general también tiene efectos negativos. El uso de etiquetas como trauma y sanación pueden crear lo que llamamos efecto looping, pueden cambiar los comportamientos de la persona etiquetada como tal y convertirlos en profecía autocumplida. Por eso hay teóricos que creen que el etiquetaje puede actuar como una distorsión cognitiva. Y el estar en constante contacto con estos términos puede llevar a la falsa victimización, a la angustia, a tener sentimientos de incomprensión, de vacío y de soledad, porque nadie sabe lo que realmente me está pasando, nadie me comprende, nadie sabe cómo me siento. Y estas otras nos hacen creer que nuestros problemas actuales son mentales, individuales y referidos a nuestras experiencias previas. Ya os imaginaréis a qué me refiero. Rebuscando en nuestras historias, siempre encontraremos algo. Y este es uno de los factores que nos generará más malestar, un malestar al que no damos explicación ninguna. Entonces, constantemente buscando la validación en las redes sociales, a través de nuestras pantallas. Según The Coddling of the American Mind, un libro de Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, el primer problema relacionado con la ansiedad y la depresión en la generación Z o los millennials es el uso de los móviles y las redes sociales, que ya os hablé de esto en un vídeo anterior. Y es que si encima de usarlos en exceso tratamos de arreglar nuestra salud mental a través de internet y redes sociales, nuestra incomodidad generalizada aumentará. Un círculo vicioso. Así que nada, estamos en la era en la que forjamos alianzas terapéuticas con nuestros móviles. Además es que no te lo pierdas, se ha demostrado que visionar en streaming ciertos sucesos potencialmente estresantes o traumáticos como una pelea, las consecuencias de un atentado, etc., puede hacer que desarrolles una respuesta postraumática. Toma ya, incluso algo que me dejó totalmente sorprendida, pero que para mí tiene sentido. Algunas personas que padecen trastornos mentales graves, considerados como tal, pero que no reconocen sufrir o haber sufrido una experiencia
traumática, considerada como tal, sienten lo que en otros campos se han llamado el síndrome del impostor, porque no le dan sentido a su trastorno mental. Y le agradezco mucho a Kafkahuetes que hayamos entablado debate porque su opinión también apoya mi tesis. Así que el rebuscar entre situaciones pasadas potencialmente estresantes acaba generando más ansiedad y sentimientos depresivos. ¿Y quién te habla de trauma psicológico en redes sociales? Normalmente gente cis y blanca, hablando sobre lo que sí te pasa y lo que no. En otros países ya vienen advirtiendo de esto. Según Serut Kachaula, una psicoterapeuta integrativa y formada en trauma, hay una población muy específica que se autoconsidera influencer en temas de salud mental y trauma. Mujeres cis blancas entre los 20 y 30 años, económicamente pudientes y completamente absorbidas por su historia personal, las 24 horas del día. Y obviamente su sanación. Este perfil de la población utiliza su autoconocimiento como medio de producción para ganar visibilidad y asegurarse clientela. Normalmente también mujeres, en situaciones de vulnerabilidad, para engordar su bolsillo. ¿Y por qué digo mujeres? Porque está ampliamente demostrado que las mujeres tenemos una mayor tendencia a preocuparnos por nuestra salud, porque tendemos a pedir ayuda más frecuentemente y porque tenemos unas mayores tasas de sufrimiento psicológico en general, tanto en nuestra vida virtual como en nuestra vida real. Según Laura McNally, de Original Shit Stirrer, doctora en psicología que hace un gran trabajo desmontando este pitote marketingiano, estas personas tienen un perfil absolutamente narcisista. Yo te veo, te comprendo y te haré las cosas más difíciles. Y esto es algo que no únicamente está pasando en temas relacionados con la salud mental. Mi camarada María, matrona certificada y monitora del método sintotérmico, detectó lo mismo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Ahora no hay más que coach people en el horizonte y todas saben lo que te vendrá bien y lo que te vendrá mal. Entonces, la influencer prototípica que se ampara en el concepto de sanación se hace llamar terapeuta holística. En Petit Comité yo las llamo las sistas con Patreon, porque ellas todo lo hacen, todo lo saben. Y te enseñarán a cómo ser, porque tú no estás del todo bien. Y por si no lo sabías, ya te lo va a decir ella. La terapeuta te dice que la necesitas para estar bien. No es demasiado evidente. Y es que toda terapeuta debe ser holística. Y lo holístico se debe amparar en la evidencia, porque lo holístico en estos casos es pragmático, lo que adopta como criterio la utilidad práctica, identificando lo verdadero como útil. Esto es algo que a mí me funciona maravillosamente, porque si a ti algo te funciona, vamos con ello. Yo no te diré lo que a ti te tiene que ir bien, porque así es como tiene que ser y punto. La holística no es un motivo para echarse flores, es como hay que entender toda esta movida. Y si hablamos de terapia holística, la meta es la sanación, la curación. Para mí es un concepto que se sobreutiliza en redes sociales y que se inculca demasiado erróneamente. Se considera absoluto y se hace eco entre los discursos de estas personas. Pero es totalmente abstracto y llegar a él es algo que no es nada fácil. De hecho, con el uso de estos términos estamos inculcando el modelo del déficit en gente esperanzada. Si nosotras ofrecemos ayuda, porque hay algo que arreglar en alguien, estamos dejando ver que algo en esa persona está roto. Es una manera súper implícita de responsabilizar y cargar a las personas con algo que para ellas es totalmente desconocido, porque quizás ni siquiera existe o es inalcanzable para ellas. Y entonces el riesgo de caer en la culpabilización por no ser como se debe ser y la victimización aumentan. Todo esto entonces acaba siendo una gran simplificación en la que la gente no para de buscar respuestas a preguntas que no sabe ni siquiera si quiere formularse. Con lo cual, no tienes que obligatoriamente ir a terapia. Esto es algo que me ha costado ver. Últimamente no paro de ver a gente visibilizando la importancia de ir a terapia. Y realmente es importante, pero no es algo obligatorio. Del malestar se genera la motivación para el cambio, pero también desde la curiosidad y las ganas de aceptación. Y pocas ganas de cambiar tendrá el que no es curioso ni busque aceptarse. Por eso, frente al paternalismo terapéutico, me he inventado un concepto que os voy a exponer. La soberanía psíquica. Se trata de que tú seas tu autoridad máxima en lo que se refiere a tu salud psicoemocional. Que tú tengas la primera y la última palabra en lo que se refiere a tu bienestar mental, siempre entendiendo que no estás causando daño a ningún tercero. Tú marcas el ritmo y tú marcas las decisiones. Fuera paternalismos y dogmas, ya vale. Porque obligarte o que alguien te obligue a sanar o a ir a terapia, a mejorar tu salud psíquica, siempre resultará en darse golpes contra una pared.
Según la perspectiva más clínica, hay muchos factores que toman parte en el procesamiento adaptativo de una experiencia traumática, como la genética, el apoyo social, la edad en la que sucede el trauma, la edad en la que sucede el evento, la historia previa de la persona y la situación concreta en la que se da. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Y aquí introduciré el concepto interseccionalidad. Seguro que ya sabéis lo que es, pero bueno, os dejo aquí el gráfico. Esta figura está siendo exageradamente mainstream y muy útil, es cierto. Pero vamos, que para mí es muy criticable. Gracias de nuevo a Kafkahuetes por el debate. Este gráfico es dualista, o blanco o negro. Los constructos o las entidades que se tratan se presentan separadamente, pero realmente se relacionan entre sí, y el verlas así yo creo que lo confunde. Y por último, no todos los constructos tienen el mismo peso. No es lo mismo la clase social que la edad biológica, te pongas como te pongas. ¿Por qué os cuento esto? Porque la vivencia traumática es el resultado de desigualdades sociales, económicas, políticas o históricas. Que sí, que si nos quedamos con el evento en sí, es individualizado y situacional. Pero si aumentamos el prisma, es mucho más complejo y es el resultado de un fallo en el sistema, pagado, como siempre, por los que menos lo merecen. Así que rechacemos el traumacentrismo como ideología y centrémonos en lo esencial, que es absolutamente sistémico y estructural. Si consideras haber sufrido un trauma psicológico y actualmente estás viviendo sus secuelas a cualquier nivel, creo que buscar ayuda profesional es una buena opción. Yo creo que en este caso es una de las únicas maneras de poder aliviar el sufrimiento individual. Y suelta el móvil de una puñetera vez. Y lo repetiré, pero vamos, creo que está bastante claro. Evidencia a la hora de buscar ayuda profesional. Luego ya tú decides, pero búscala por lo menos. Os dejaré aquí una slide de Laura McNally que resume la evidencia científica en los tratamientos relacionados con el trauma, por si os interesa. Y porque yo absolutamente defiendo la soberanía psíquica. No busques terapeuta si no quieres. No tienes por qué sanar, porque para ir obligada a terapia, te quedas en casa, que hoy por hoy es un absoluto privilegio. Y si no lo consideras así, si no tienes ganas ni quieres beneficiarte de ello, mientras puedas permitírtelo, no voy a ser yo, como terapeuta, la que te diga que necesitas terapia. Mic drop. ¡Hala! Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado por lo menos psicotrágico, porque era la intención. Y me encantaría saber vuestra opinión al respecto, os leo en comentarios. Gracias a todas otra vez por estar ahí. Gracias por los debates hasta ahora. Paz, no olvides suscribirte y como siempre, os dejo aquí abajo las referencias.